Bueno, hace 3 años el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus en nuestro país. El paciente era un médico de 33 años y que provenía de San Javier y que había viajado durante un mes por distintos países del sudeste asiático. Días después, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una pandemia global. ¿Qué hemos aprendido durante este tiempo? Bueno, lo vamos a conversar con la doctora Gemma Pérez, broncopulmonar de la Clínica Dávila. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Florencia. Gusto saludarla. Igualmente. Doctora, le quería preguntar, ¿cuál es su balance después de que ya han pasado estos 3 años de pandemia en nuestro país? Yo creo que el balance es positivo, pero de todas maneras no hay que olvidar que todavía seguimos con la pandemia, obviamente no en los niveles del inicio, pero no relajarse 100%. Vamos a ver recién los efectos de lo que es post vacaciones, el ingreso a clases que se hizo prácticamente en su mayoría a nivel de país en esta semana, y ver cómo se comporta en ese sentido el COVID-19. Pero de todas maneras hemos aprendido desde lo más básico, que es el cuidarnos uno a otros, la empatía, el que el lavado de manos es vital y protege no solo contra el COVID-19, sino contra los demás virus, y la mascarilla, por supuesto, y usarla correctamente. Veíamos al principio de la pandemia en que la gente se colocaba la mascarilla en cualquier lado, no cubría nariz, boca, o se la colocaban al revés y por supuesto ahí no cumplía su función. Claro. ¿Y cómo, si hacemos un poco de recuerdo para atrás, rebobinamos un poco el tiempo, cómo evalúas que fue la respuesta por parte de las autoridades en esos momentos cuando se detectó el primer caso en nuestro país? Y también cómo se fueron determinando los lineamientos para enfrentar esta pandemia. Yo creo que fue bastante bien hecho el enfrentamiento de la pandemia. No en vano recibieron un tremendo premio internacional. Fue independiente de los pros, los contras, de todo lo que pudiese pensarse, el encierro o la cuarentena fueron en los momentos precisos, la utilización de las mascarillas, las vacunas fuimos uno de los primeros países en el mundo y por supuesto el primero a nivel de Sudamérica en lograr la cantidad de vacunas disponibles para nuestra población y lograr un éxito de la tasa de vacunación independiente, que ahora ya hemos bajado nuestro nivel con la vacuna bivalente y todo lo que viene hoy, pero en su momento donde estábamos teniendo gran cantidad de personas enfermas, gran cantidad de fallecidos y secuelados, por supuesto que fue un enfrentamiento casi excepcional. Claro, de hecho, si lo miramos, o para no decir comparar, si miramos las cifras de otros países, cómo lo manejó Chile, nosotros tenemos cifras que son lamentables de todas formas, que son 64.000 fallecidos y más de 5 millones de contagiados, ¿no? Exacto, obviamente uno como médico espera que todos los pacientes sobrevivan o Claro. que y los sobrevivientes la menor cantidad de secuelas posible, pero no siempre se logra. Claro. Y respecto a las secuelas, ¿qué han podido determinar ustedes? ¿Cuáles han sido las principales secuelas con las que han quedado las personas que han tenido COVID? Las principales secuelas van asociadas a la fatiga crónica post-COVID y el daño pulmonar crónico post-viral, así como se asemejaban en la antigüedad los grandes brotes de adenovirus, el virus sincicial, la influenza, que dejaban secuelas y en el fondo los dejan con una capacidad más restringida para respirar, así como para que se entienda un poco como muy parecido al asma. Pero en vez de tener crisis, es una obstrucción constante producto del daño que provoca en la vía respiratoria el virus. Claro, y esas secuelas, para que quede, para dejarlo bien en claro, existen secuelas a mediano plazo, pero también a largo plazo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las principales secuelas que quedaron o que ustedes Claro, registraron? ambas pueden ser, como mencionábamos antes, ambas pueden ser a mediano y a largo plazo. Obviamente a largo plazo, cuando ya más de un año de tener estos síntomas, ya hay que mantener un control, un tratamiento específico. Esta fatiga post-COVID cansado, fatigado, con dolor muscular, también estar más lento en el tema neurológico. No sé si se acuerdan de la famosa niebla del COVID o post-COVID en este caso, que mucha gente después quedó como más lenta para funcionar, es como si hubiesen tenido un accidente vascular, encefálico, en ese sentido. Y también las secuelas cardiológicas, o sea,
estuvieron personas que sufrieron infarto, los tromboembolismos pulmonares, los niños no fueron la excepción y los niños que hicieron el famoso PIMS, el síndrome inflamatorio multisistémico, también quedaron muchos con secuelas cardiológicas, miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco postviral, entre otras consecuencias. Y todas esas pueden ser tanto a mediano como a largo plazo. En las que son a largo plazo, principalmente son esta fatiga post-COVID y el daño pulmonar. Las otras de mediano, que pueden ser estas mismas, en general están más asociadas a síntomas más simples, a la pérdida del olfato y a la pérdida del gusto que dura más tiempo, también alteraciones oculares que sintieron en su momento, o alteración hepática, pero todas esas son transitorias, a diferencia de las otras que se mantienen a lo largo del tiempo. Claro. Ahora estábamos hablando de los aprendizajes, del balance también, pero ¿qué puede haber faltado en esta respuesta? ¿Cómo se respondió justamente a la pandemia? ¿Cómo se enfrentó? ¿Qué nos faltó, quizás? Porque obviamente todo balance puede tener cosas buenas y cosas malas. Claramente, yo creo que siempre estamos al debe y ahí estamos todos, el personal de salud y los medios de comunicación, en precisamente eso, en comunicar, en ir enseñando y educando a la población. Creo que de cierta forma sí se logró, pero siempre uno siente que queda al debe. Cuando todavía hasta el día de hoy vemos pacientes que no han completado su esquema de COVID, que tienen múltiples factores de riesgo, que siguen creyendo que las vacunas son dañinas y cosas desde lo más básico hasta lo más mítico como esto del chip. Eso yo creo que quedamos bien al debe. O gente que consumió cloro para poder tratar su COVID, siendo que habían cosas bien establecidas. Lo que también es a favor de esto es que estuvieron siempre libres todas las publicaciones a nivel internacional sobre tratamiento, manejo y todas las teorías lo de las vacunas en relación al COVID. Siento que nunca antes en el área médica y de investigación habrían sido de libre acceso y de tan rápido acceso. Eh, que también podemos considerar como malo, quizás los últimos, de habernos relajado, haber soltado un poquito ahí la mano firme en los últimos años, pero yo creo que en general es un balance más positivo. Ahora falta mucho más comunicación porque siempre en el día a día nos preguntan cuándo me toca la vacuna, quién requiere la bivalente, ya pasó más de un año de mi última dosis, y esas cosas comunicacionales ahora se han perdido un poco. Claro, de hecho es importante reiterar, doctora, que la pandemia todavía no termina. ¿Y cuál es el llamado entonces hoy? ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes los expertos hoy respecto a este tema? Primero está revisando las páginas y fuentes oficiales del Ministerio de Salud, tanto la página del MinSal como el mevacuno.cl y sus redes sociales respectivas. El mevacuno en Instagram, en redes sociales, va publicando a qué persona le corresponde su vacuna bivalente. Han ido ampliando el rango etario, partimos con los adultos mayores, vamos en mayores de 50 con o sin enfermedades asociadas y todos los mayores de 12 años que tengan enfermedades graves, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardiovasculares crónicas como hipertensión y diabetes, pacientes inmunosuprimidos o con las defensas bajas, que es lo mismo como pacientes que tienen cáncer o alguna otra enfermedad oncológica, que consumen drogas que bajan las defensas como corticoides orales prolongados, pacientes trasplantados de órgano sólido. Todos estos pacientes deben recibir su vacuna anual y haber tenido su esquema completo con los 2 refuerzos incluidos de COVID-19 independiente del momento, siendo mayores de 12 años. Probablemente, según cómo se vaya dando ahora el otoño y el invierno y también la disponibilidad de las vacunas, probablemente se van a ampliar estos rangos etarios. Y por supuesto, no olvidar que cualquier duda, preguntarla o consultarla con la fuente oficial. En el caso de los niños con su pediatra o médico tratante que le hace el control sano o el control de sus enfermedades crónicas, y los adultos tener esta misma vía. Pero llamar al autocuidado, cuando los niños y los adultos estamos enfermos, tratar de no ir a clases o a trabajar. Yo sé que los adultos dependemos muchas veces de una licencia médica o los niños de un certificado médico, pero en ese sentido ser más flexible porque siempre la prevención es lo que más ayuda y es lo primero. Entonces, obviamente hay mucha gente que no puede quedarse, pero intentarlo o por lo menos ir con mascarilla si se está resfriado o está con fiebre para evitar que se contagien más mientras no descartemos si es COVID o otro virus respiratorio.
Perfecto, doctora Gema Pérez, muchísimas gracias por este contacto y esta conversación con Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien. Muchas gracias, Florencia. Ustedes también. Chao, chao.